Un viaje al extranjero, por Francis Scott Fitzgerald. 1. Por la tarde las langostas ennegrecieron el cielo y algunas mujeres chillaron arrojándose al suelo del autobús y cubriéndose el pelo con mantas de viaje. Las langostas venían del norte y devoraban todo a su paso, aunque no era mucho en aquella región del mundo. Volaban en silencio, en línea recta, como copos de nieve negra. Pero ninguna se estrelló contra el parabrisas ni entró en el vehículo, y al poco rato los bromistas empezaron a extender las manos intentando cazar alguna. Y 10 minutos después la nube se había aclarado, pasó y las mujeres emergieron de sus mantas despeinadas, sintiéndose estúpidas. Y todos empezaron a hablar a la vez. Todos hablaban, hubiera sido absurdo no hablar después de atravesar una plaga de langostas en el confín del Sáhara. La esmirnoamericana le comentaba a la viuda británica que se dirigía a Biskra para tener la última aventura amorosa de su vida con un jeque a quien no había visto nunca. Uno de los socios del San Francisco Stock Exchange hablaba tímidamente con el escritor. ¿Es usted escritor?, dijo. El padre y la hija de Wilmington hablaban con el aviador en londinense de los barrios bajos que iba a volar a Tombuctú. Incluso el chofer francés volvió la cabeza y habló en voz alta y clara. ¡Abejorros!, lo que hizo que la enfermera diplomada de Nueva York irrumpiera en una sucesión de chillidos y risas histéricas. Entre la torpe turbamulta de los viajeros hubo alguna conversación más sensata. El señor Little Miles y señora, volviéndose como si fueran una sola persona, le sonrieron y dirigieron la palabra a la joven pareja americana que iba en el asiento de atrás. ¿Se le ha metido una en el pelo? La joven pareja les devolvió la sonrisa educadamente. No, hemos sobrevivido a la plaga. Aún no habían cumplido los 30 y conservaban todavía algo de pareja de novios, una hermosa pareja, el hombre más bien nervioso, sensible, la chica con una sorprendente matiz luminoso en los ojos y el pelo, una cara sin sombras y la viva lozanía modulada por el encanto de la tranquilidad y la seguridad en sí misma. El señor y la señora Miles no repararon en su aire de buena crianza, de una educación manifiestamente esmerada, que se reflejaba en su falta de sofisticación y su arraigada reserva, pero no era frialdad ni afectación. Si guardaban las distancias era porque se bastaban el uno al otro, mientras que la frialdad del señor y la señora Miles hacia los demás pasajeros era una máscara consciente, una actitud social, esencialmente una pose parecida a las omnipresentes insinuaciones de la señora esmirnoamericana que se ofendía por cualquier cosa. Los Miles habían decidido, en efecto, que la joven pareja era aceptable y, aburridos de sí mismos, intentaban abiertamente entablar conversación. ¿Han estado antes en África? ¿Ha sido tan absolutamente fascinante? ¿Van a ir a Túnez? Los Miles, aunque algo echados de a perder después de 15 años de vivir en París sin salir de su mundo, tenían un estilo innegable, incluso encanto, y antes de llegar aquella tarde a la aldea de los oasis del Ouarzazate, los cuatro habían hecho cierta amistad. Descubrieron que tenían amigos comunes en Nueva York y tras reunirse para tomar un cóctel en el bar del Hotel Transatlantic, decidieron cenar juntos. Cuando más tarde los jóvenes Kelly bajaron de su habitación, Nicole era consciente de que le pesaba un poco haber aceptado. Se daba cuenta de que ahora se verían probablemente obligados a pasar el tiempo con sus nuevos amigos hasta que llegara Constantine, donde sus caminos se separaban. A los 8 meses que llevaban casados, Nicole había sido tan feliz que aquel encuentro parecía estropear algo. En el barco italiano que los había llevado a Gibraltar no se habían unido a los grupos que desesperadamente rivalizaban en el bar. En lugar de eso, estudiaron francés y Nelson siguió ocupándose de las obligaciones normales que el $500,000 que acababa de heredar le imponía. Además, estaba pintando un cuadro, una chimenea, cuando uno de los miembros de la alegre pandilla del bar desapareció para siempre en el Atlántico, cerca de las Azores. Los jóvenes Kelly casi se alegraron, pues así quedó justificada su actitud de reserva. Pero había otra razón por la que Nicole lamentaba su compromiso con los Miles. Se lo comentó a Nelson. Acabo de cruzarme con esa pareja en el bar. ¿Con quiénes? ¿Con los Miles? No, con esa pareja joven, más o menos de nuestra edad, los que iban en el otro autobús y nos parecieron tan simpáticos en Birra Balú, después de la comida en el mercado de camellos. Parecían simpáticos. Encantadores, dijo Nicole con énfasis. Los dos, el hombre y la chica, estoy casi segura de haber conocido a la chica en alguna parte. La mencionada pareja estaba sentada en el otro extremo del comedor y Nicole descubrió que atraían su mirada irresistiblemente. También ellos habían encontrado compañía y Nicole, que hacía 2 meses que no hablaba con ninguna chica de su edad, volvió a sentir un ligero pesar. Los Mile, que eran remilgadamente sofisticados y francamente snobs, eran otra cosa. Habían estado en una alarmante cantidad de sitios y parecían conocer todas las fantasmagorías y noticias de última hora que publican los periódicos. Cenaron en la terraza del hotel bajo un cielo sobre el que gravitaba la presencia de un dios extraño y vigilante. En los aledaños del hotel la noche se estremecía con sonidos que conocían de sobra por los libros, pero que aún así resultaban histéricamente nuevos,
tambores de Senegal, una flauta nativa, el ensimismado y afeminado quejido de un camello, las pisadas ligeras de los árboles que usaban zapatos hechos con viejos neumáticos de automóvil, el lamento de la oración del brujo. En la recepción del hotel, uno de los viajeros discutía monótonamente con el recepcionista sobre los tipos de cambio y la inadmisible inflexibilidad con que iban aumentando conforme se dirigían hacia el sur. La señora Miles fue la primera que rompió el prolongado silencio. Con una especie de impaciencia los arrastró consigo de la noche a la mesa. Nos deberíamos haber puesto el traje de noche. Las cenas son mucho más divertidas en traje de noche, porque la gente se siente de otra manera cuando se viste de etiqueta. Los ingleses saben de esas cosas. ¿Vestirnos de etiqueta aquí?, objetó su marido. Me sentiría como un harapiento que hemos visto hoy con un rebaño de ovejas. Si no me pongo el traje de noche me siento como una turista. Bueno, somos turistas, ¿no?, preguntó Nelson. No me lo considero una turista. Un turista es alguien que se levanta temprano y va a las catedrales y habla de los paisajes. Nicole y Nelson, aunque habían visto todas las cosas oficialmente dignas de verse desde Fez Argel y filmado metros y metros de película, y reconocían haber aprendido muchas cosas, decidieron que sus experiencias durante el viaje no interesarían a la señora Miles. Todos los sitios son los mismos, continuó la señora Miles. Lo único que importa es con quién estés allí. Un nuevo paisaje es interesante durante media hora y luego quieres ver lo que de verdad te apetece. Por eso algunos sitios se ponen de moda un tiempo y luego la moda cambia y la gente vuelve a emprender viaje a cualquier otra parte. El lugar en sí mismo jamás tiene la menor importancia. ¿Y el primero que decidió que el lugar valía la pena?, objetó Nelson. Los primeros que lo visitaron fueron allí porque les gustaba el sitio. ¿A dónde van a ir esta primavera?, preguntó la señora Miles. Pensábamos ir a San Remo o quizás a Sorrento. Es la primera vez que visitamos Europa. Hijos, yo conozco Sorrento y San Remo y no soportaríais ninguno de los dos sitios ni una semana. Están llenos de los ingleses más horribles, siempre leyendo el Daily Miles, esperando una carta y hablando de las cosas más increíblemente aburridas. Mejor sería que fuerais a Brighton o Bournemouth y comprarais un caniche y una sombrilla y dierais vueltas por el paseo marítimo. ¿Cuánto tiempo vais a estar en Europa? No lo sabemos, unos años quizá. Nicole titubeó. Nelson heredó un poco de dinero y queríamos cambiar de aires. Cuando yo era joven mi padre tenía asma y tuve que vivir con él durante años por su salud en los sitios más deprimentes. Y Nelson trabajaba en Alaska en el negocio de las pieles y detestaba aquello. Así que cuando nos vimos libres nos vinimos al extranjero. Nelson va a dedicarse a la pintura y yo voy a estudiar canto, miró triunfalmente a su marido. Hasta este momento todo ha sido maravilloso. La señora Miles dedujo por la manera de vestir de la joven que tenía un buen puñado de dinero y se le contagió su entusiasmo. Debéis ir a Biarritz, les aconsejó, o si no, a Montecarlo. Me han dicho que hay un espectáculo estupendo, dijo Miles pidiendo champán, las Oulet Niles. El conserje dice que son una especie de tribu de chicas que bajan de las montañas y aprenden a bailar hasta que, como no, recogen bastante oro para volver a sus montañas y casarse. Esta noche actúan. Poco después, camino del café donde actuaban las Old Niles, Nicole lamentó no estar paseando a solas con Nelson en la noche infinitamente profunda, suave, clarísima. Nelson había correspondido con otra botella, la botella de champán de la cena, y ninguno de los dos estaba acostumbrado a beber tanto. Cuando percibieron las notas tristes de una flauta, Nicole no quería entrar, prefería subir a una pequeña colina donde una mezquita blanca relucía como un planeta en la noche. La vida era mejor que cualquier espectáculo. Se acercó a Nelson, le cogió la mano. Los pasajeros de los dos autobuses llenaban la pequeña bodega del café. Las chicas, de piel morena y brillante, con la nariz chata de los bereberes y preciosos ojos profundos y oscuros, ya estaban en el escenario. Llevaban vestidos de algodón que recordaban lejanamente a las de las niñeras negras del sur. Bajo aquellas ropas sus cuerpos se retorcían en un lento contorneo que culminaba en la danza del vientre, con cadenas de piara que se agitaban enloquecidamente y sartas de monedas de oro de ley tintineando en sus cuellos y brazos. El flautista era también humorista. Bailaba parodiando a las chicas. El que tocaba el tambor, envuelto en piel de cabra como un hechicero, era un auténtico negro de Sudán. A través del humo de los cigarrillos, las chicas bailaban, giraban moviendo los dedos como si tocaran un piano invisible y la danza parecía fácil, pero cuando pasaba un rato resultaba evidente que exigía un extraordinario esfuerzo antes de desembocar en unos pasos lánguidos y sencillos, pero igualmente precisos. Era la preparación para la salvaje sensualidad con que remataban la danza. Luego hubo un descanso. Aunque el espectáculo parecía no haber terminado, la mayoría del público empezaba a levantarse para irse. Había un murmullo en el aire. ¿Qué pasa?, preguntó Nicole a su marido. Pues creo que parece que si pagas un pequeño recargo, los Nice bailan más o menos al estilo oriental, prácticamente desnudas, salvo por las joyas. Ah,
Nosotros nos quedamos, dijo el señor Miles a Nicole alegremente. Al fin y al cabo hemos venido para conocer las verdaderas costumbres del país. La mojigatería no nos va a detener. Casi todos los hombres se quedaron y algunas mujeres. Nicole se levantó de repente. Esperaré fuera, dijo. ¿Por qué no te quedas, Nicole? La señora Miles se queda. El flautista tocaba ya las primeras notas. Sobre la tarima, dos niñas morenas de unos 14 años se quitaban los vestidos de algodón. Nicole titubeó un instante, desgarrada entre la repulsión y el deseo de no parecer una mojigata. Entonces vio cómo otra joven americana se levantaba y se dirigía rápidamente hacia la puerta. Cuando reconoció a la atractiva joven esposa que viajaba en el otro autobús, tomó inmediatamente una decisión y la siguió. Nelson se apresuró a levantarse. Si tú te vas, yo también, dijo, pero con evidente desgana. Por favor, déjame, esperaré fuera con el guía. De acuerdo, empezaba a sonar el tambor y Nelson transigió. Me quedaré solo un minuto, quiero ver cómo es. Mientras esperaba en el frío de la noche, se dio cuenta de que el incidente le había dolido, que Nelson no lo hubiera acompañado enseguida y que hubiera utilizado como argumento el hecho de que la señora Miles se quedara. Y sintiéndose dolida, se puso de mal humor y le hizo señas al guía de que quería volver al hotel. Nelson apareció 20 minutos más tarde, enfadado tanto por la angustia de encontrarse con que Nicole se había ido, como para ocultar la culpa que le correspondía por haberla dejado marcharse. Sin apenas poder creérselo, de repente se estaban peleando. Mucho después, cuando no se oía el menor ruido en Boussat y los nómadas de la plaza del mercado solo eran bultos inmóviles envueltos en sus túnicas, Nicole dormía sobre el hombro de Nelson. La vida pasa, transcurre el margen de nuestras intenciones, pero el mal estaba hecho. Se había establecido un precedente para futuras desavenencias. Era una pelea amorosa, sin embargo, y podía dar pie a un gran acuerdo. Nelson y ella habían pasado solos los años de la juventud y anhelaban ahora el sabor y el olor de la vida y el mundo, y en aquellos momentos los encontraban el uno en el otro. Un mes más tarde estaban en Sorrento, donde Nicole estudiaba canto y Nelson intentaba pintar de un modo nuevo la bahía de Nápoles. Era la vida que habían planteado y sobre la que habían leído tanto, pero intuían, como tanta gente, que el placer de los intervalos idílicos dependía de lo que da de sí una persona, es decir, de su educación, experiencia y paciencia, junto a la de que el otro parece volver a disfrutar del hechizo de la tranquilidad bucólica que recuerda de la niñez. Nicole y Nelson eran de pronto demasiado mayores y demasiado jóvenes y demasiado americanos para sentirse inmediatamente en armonía con una tierra desconocida. Su vitalidad les hacía ser impacientes y por eso la pintura de Nelson no tenía dirección y el canto de Nicole no tenía perspectivas inmediatas de convertirse en algo serio. Decían que de aquella manera no iban a ninguna parte. Las tardes eran largas, así que empezaron a beber grandes cantidades de vin de Capri a la hora de la cena. Los ingleses eran los dueños del hotel, eran de edad avanzada y llegaban al sur en busca de la tranquilidad y el buen tiempo. Nelson y Nicole no soportaban el curso apacible de sus días. ¿Podía la gente contentarse con hablar eternamente del tiempo, dar todos los días el mismo paseo y sentarse noche tras noche, mes tras mes, ante el mismo plato de macarrones guisados siempre de la misma manera? Se aburrían, y los americanos cuando se aburren suelen ponerse nerviosos. Y todo cambió en una noche. Después de beberse una botella de vino durante la cena, decidieron irse a París, instalarse en un apartamento y trabajar en serio. París les prometía las diversiones de una gran ciudad, amigos de su edad, una intensidad en todos los sentidos de la que carecía Italia. Ilusionados con nuevas esperanzas, entraron al salón después de la cena y por enésima vez Nelson descubrió una antigua y enorme pianola y se le ocurrió ponerla en marcha. En el otro extremo del salón se sentaban los dos únicos ingleses con quien habían tenido alguna relación, Sir Evelyn Fraggle y Lady Fraggle. La relación había sido breve y desagradable. Los Fraggle los habían visto salir del hotel en Albornoz para bañarse y la señora había proclamado a pocos metros de distancia que aquello era inadmisible y debería estar prohibido. Pero eso no fue nada, comparado con su manera de reaccionar ante el primer estruendo terrorífico que surgió de la pianola. Cuando el polvo trémulo de los años saltaba del teclado por la vibración, la señora saltó galvánicamente hacia adelante con esa especie de convulsión que suele asociarse a la silla eléctrica. También algo aturdido por el súbito estrépito de Esperando a Robert E. Lee. Nelson no había hecho más que sentarse cuando la inglesa recorrió como un proyectil al salón, arrastrando la cola del vestido y sin dignarse mirar a los Kelly, apagó el aparato. Fue uno de esos gestos que están plenamente justificados o resultan indignantes. Nelson titubeó unos segundos indeciso. Luego, recordando el arrogante comentario de Lady Fraggle sobre su bañador, aprovechó la estela todavía agitada de la inglesa para volver a la pianola y encenderla otra vez. El episodio se convirtió en un incidente internacional. Las miradas ansiosas de todo el salón cayeron sobre los protagonistas a la espera del siguiente movimiento. Nicole corrió tras Nelson para pedirle que se olvidara del asunto, pero era demasiado tarde. De la ultrajada mesa de los ingleses se levantó inmediatamente el general Sir Evelyn Fraggle,
que se enfrentaba a la situación más crítica que se conoce desde la ruptura del cerco de Ladysmith. Es indignante, indignante. Le ruego que me perdone, dijo Nelson. Llevo viniendo 15 años, se gritó a sí mismo Sir Evelyn. Jamás que yo sepa nadie había hecho una cosa semejante. Yo pensaba que la pianola estaba aquí para entretener a los huéspedes. Sin dignarse a responder, Sir Evelyn se arrodilló y buscó el interruptor, pero lo movió de manera equivocada, con lo cual la velocidad y el volumen del aparato se triplicaron hasta envolverlos en un pandemonium de ruido. Sir Evelyn, lívido ante tantas emociones militares, Nelson a punto de sufrir un ataque de risa. En unos segundos la firme mano del director del hotel apaciguó las cosas. El aparato, detenido por fin, todavía temblaba después de su desacostumbrada explosión, tras la que reinaba un profundo silencio en el que Sir Evelyn se dirigió al director. Es lo más indignante que he conocido nunca. Mi mujer lo apagó y ese fue la primera vez que reconoció a Nelson como a un ente distinto del aparato. Ese individuo volvió a encenderlo. Estamos en el salón de un hotel, protestó Nelson, y parece que la pianola está ahí para que la usen los clientes. No discutas, susurró Nicole, son viejos. Pero Nelson dijo, si alguien merece que se le pidan disculpas, ese soy yo. La mirada de Sir Evelyn se clavó amenazadora en el director a la espera de que cumpliera con su deber. El director consideró los 15 años de estancia de Sir Evelyn y se achicó. No es costumbre encender la pianola por las noches. Los clientes quieren tranquilidad en la sobremesa. El descaro de los americanos, lo interrumpió Sir Evelyn. Muy bien, dijo Nelson. Mañana libraremos de nuestra presencia al hotel. Después de ese incidente, como una especie de protesta contra Sir Evelyn Fraggle, no fueron a París, sino a Montecarlo. No volverían a estar solos. 2. Poco más de 2 años después del primer viaje de los Kelly a Montecarlo, Nicole se despertó una mañana y descubrió que, aunque seguía llamándose igual, Montecarlo se había convertido para ella en un lugar absolutamente distinto. A pesar de los ajetreados meses en París o Biarritz, ahora tenía una casa. Tenían una villa y entre la primavera y el verano una multitud de conocidos, una multitud que por supuesto no incluía a los grupos de los viajes organizados ni a los clientes de los cruceros por el Mediterráneo que se reunían en la playa, gente a la que consideraban turistas. Les gustaba la Riviera en verano, cuando abundaban los amigos y las noches al aire libre se llenaban de música. Antes de que la criada corriera las cortinas para que no entrara la luz deslumbradora, Nicole vio desde la ventana el yate de Goulding, meciéndose en las olas de la bahía de Mónaco, como si hubiera emprendido un romántico e inacabable viaje al margen del movimiento real. El yate se había adaptado al ritmo lento de la costa, pasaba el verano acercándose hasta Cannes, nunca más allá, y volviendo, aunque hubiera podido dar la vuelta al mundo. Los Kelly iban a cenar a bordo aquella noche. Nicole hablaba un francés excelente, tenía 5 trajes de noche nuevos y había encargado 4 más. Tenía su marido, tenía 2 hombres enamorados de ella y uno de ellos le daba pena. Tenía su belleza. A las 10:30 estaba citada con un tercer hombre que empezaba a enamorarse de ella sin sufrir. A la una había invitado a comer a una docena de personas encantadoras y mucho más por el estilo. Soy feliz, meditó tristemente frente a las persianas iluminadas. Soy joven y guapa y mi nombre aparece frecuentemente en los periódicos por haber estado aquí o allá, pero la verdad es que me dan lo mismo todos esos caprichos. Me parece terriblemente tonto, pero si quieres ver gente, lo mejor es que veas a la gente chic, a la gente divertida. Y si la gente dice que eres una snob, es por envidia y además lo sabe, como lo sabe todo el mundo. Y esto mismo fue lo que le dijo en esencia a Oscar Dagne en el campo de golf de Mont Angel 2 horas más tarde, y él la estuvo aguantando en silencio. Nada de eso, dijo, lo único que pasa es que te estás convirtiendo en una snob típica. ¿Llamas gente divertida a esa pandilla de borrachos con los que sales? Ni siquiera son demasiado elegantes. Son tan bestias que han ido dando tumbos por Europa como clavos en un saco de trigo hasta que han podido asomar un poco la cabeza a orillas del Mediterráneo. Molesta Nicole soltó de repente un nombre, pero Oscar le respondió. Tercera clase, un artículo resistente, ideal para principiantes. ¿Y los Colby, a pesar de ella? Tercera categoría, el marqués y la marquesa Calv. Si ella no se drogara y él no tuviera también sus manías. Entonces, ¿dónde está la gente divertida? Preguntó Nicole con impaciencia. En cualquier parte donde no estén esos. Solo muy de vez en cuando los buenos cazan en manada. ¿Y tú qué? Tú coges al vuelo cualquier invitación que te haga cualquiera de los que te he dicho. Me han contado cosas de ti mucho más disparatadas de lo que puedas imaginarte. No hay nadie que te conozca 6 meses a quien no le hayas sacado $10. Eres un sablista y un parásito y muchas cosas más. Cierra la boca, le interrumpió. No quiero echar a perder este paseo. Lo único que me pasa es que no me gusta ver cómo te engañas a ti misma, continuó. Lo que consideras alta sociedad internacional es más o menos hoy algo tan cerrado y exclusivo
como las salas abiertas al público del casino. Y si me dedico a sablearlos, les doy 20 veces más que lo que les saco. Los gorrones somos casi las últimas personas en la alta sociedad con ciertas cualidades y aguantamos porque tenemos cualidades. Nicole se echó a reír, apreciándolo inmensamente, preguntándose hasta qué punto se enfadaría Nelson cuando descubriera que Oscar se había llevado sus tijeras de las uñas y el New York Herald de aquella mañana. De todas formas, pensaba Nicole más tarde, mientras volvía a casa para el almuerzo, nos iremos pronto de aquí y nos volveremos formales y tendremos un hijo, cuando acabe el verano. Se detuvo un momento en la floristería y vio a una joven que salía con un ramo de flores. La joven la miró por encima del montón de colores y Nicole observó que era extremadamente elegante, que su cara le era familiar. La había conocido en alguna parte, pero solo superficialmente. Había olvidado el nombre, así que no la saludó, y hasta aquella tarde no volvió a acordarse del encuentro. Eran 12 para comer, el grupo del yate, de los Golding, Leader y Cardine Miles, el señor Dan. Nicole contó 7 nacionalidades diferentes. Entre los asistentes había una exquisita joven francesa, Madame de Launay, a quien Nicole llamaba alegremente la chica de Nelson. Noel de Launay era quizás la mejor amiga de Nicole. Cuando formaban grupos de 4 personas para jugar al golf, para alguna excursión, Noel formaba pareja con Nelson, pero aquel día, cuando se la presentó a alguien como la chica de Nelson, la frase graciosa disgustó a Nicole. Y durante la comida dijo en voz alta: Nelson y yo vamos a dejar todo esto, y todos coincidieron, todos iban a dejar aquella vida. Esta vida es perfecta para los ingleses, dijo uno, porque están bailando una especie de danza de la muerte, ya sabéis, alegría en el fortín condenado, con los cipayos a las puertas. Es algo que se les nota en la cara cuando bailan, la intensidad, y lo saben y les gusta y no ven ningún futuro ante sí. Pero vosotros los americanos estáis pasando una temporada horrorosa. Si os queréis poner el sombrero verde o el sombrero aplastado o lo que sea, siempre tenéis que estar un poco bebidos. Vamos a dejar todo esto, dijo Nicole con firmeza, pero algo en su interior le replicó: qué pena, este precioso mar azul, esta felicidad. ¿Qué sucedería después? ¿Había que aceptar una pérdida de tensión? Era asunto de Nelson responder a eso. Su creciente descontento sin salida debía estallar en una nueva vida para ambos, o más bien en una nueva esperanza y una nueva manera de disfrutar la vida. Ese secreto sería su contribución como hombre. Bueno, hijos, adiós. Ha sido un almuerzo estupendo. Y que no se os olvide lo de dejar esta vida. Ya nos veremos entonces. Los invitados bajaron el paseo en busca de sus coches. Solo Oscar, con la cara un poco colorada por los licores, se quedó con Nicole en la terraza sin parar de hablar sobre la chica a la que había invitado a ver su colección de sellos. Cansada de la gente, impaciente por estar sola, Nicole lo escuchó un momento y luego, cogiendo un jarrón de flores de la mesa en la que habían almorzado, abrió la puerta de cristales y entró en la casa a oscuras, y la voz de Oscar la siguió como si hablara y hablara en otra parte. Y cuando cruzaba el salón principal, oyendo aún el monólogo de Oscar en la terraza, empezó a oír otra vez en el cuarto de al lado, que se imponía claramente sobre la voz de Oscar. Ah, bésame otra vez, dijo, y calló. Nicole se detuvo, rígida en el silencio, ahora solo roto por la voz que sonaba en la entrada. Ten cuidado. Nicole reconoció el ligero acento francés de Launay. Estoy cansado de tener cuidado. Además, están en la terraza. No, no, mejor en el sitio de siempre. Mi amor, mi vida. La voz de Oscar Dañ en la terraza se fue debilitando, cansada hasta cesar, y como si esto la hubiera librado de su parálisis, Nicole dio un paso, no se dio cuenta de si avanzaba o retrocedía, y con el ruido de sus tacones oyó cómo se separaban deprisa las 2 personas del cuarto de al lado. Entonces entró. Nelson estaba encendiendo un cigarrillo. Noel, dándole la espalda, parecía buscar el sombrero o el bolso en una silla. Ciega de horror más que de rabia, Nicole arrojó, o más bien expulsó, lejos de ella, el jarrón que llevaba en las manos. Si lo arrojó a alguien fue a Nelson, pero la fuerza de sus sentimientos se había comunicado al objeto inanimado. Pasó volando junto a Nelson y golpeó de lleno en la cabeza y la cara a Noel de Launay, que acababa de darse la vuelta. «¡Mira lo que has hecho!», gritó Nelson. Noel se derrumbó lentamente en la silla que tenía más cerca y lentamente se cubrió la cara con la mano. El jarrón, sin romperse, rodó por la gruesa alfombra mientras se derramaban las flores. «Ten cuidado». Nelson atendía a Noel mientras intentaba apartarle la mano para ver qué le había pasado. «Chis líquido», murmuró Noel con voz entrecortada. «Chis sal». Nelson le apartó la mano y exclamó con la respiración alterada: «No, solo es agua». Y añadió, dirigiéndose a Oscar, que acaba de aparecer en la puerta: «Trae un poco de coñac». Y a Nicole le dijo: «Eres imbécil, debes de estar loca». Nicole, respirando con fuerza, no respondió. Cuando llegó el brandy, reinaba un silencio persistente, como el de quienes esperan el final de una operación, mientras Nelson obligaba a Noel a beber una copa.
Nicole le hizo una señal a Oscar para que le sirviera un trago, y como si se sintieran incapaces de romper el silencio sin haber cumplido este requisito, todos se bebieron un coñac. Entonces Noé y Nelson hablaron a la vez. Si me das mi sombrero es la cosa más tonta que me iré inmediatamente. He visto mi vida yo. Y miraron a Nicole, que dijo, tráele el coche a la puerta. Oscar salió a buscarlo inmediatamente. ¿De verdad que no quieres que te vea un médico?, preguntó Nelson angustiado. Quiero irme. Un instante después, cuando ya el coche se había alejado, Nelson se sirvió otra copa de coñac. Una oleada menos violenta de tensión se había apoderado de él y se le reflejaba en la cara. Nicole se dio cuenta y también se dio cuenta de cómo se preparaba para salir del paso de la mejor manera posible. Me gustaría saber por qué has hecho eso, preguntó. No, no te vayas, Oscar. Ya veía cómo la historia empezaba a circular por todas partes. Me gustaría saber por qué razón. Cierra la boca, lo cortó Nicole. Que hayas besado a Noel no es nada del otro mundo, no significa nada en absoluto. Nicole emitió un sonido despectivo. He oído lo que le decías a Noel. Estás loca. Pronunció estas palabras como si estuviera loca y una rabia incontrolable se apoderó de Nicole. Embustero. Todo este tiempo fingiendo ser tan honrado y tan quisquilloso con lo que yo hacía y todo el tiempo a mis espaldas has estado manoseando a esa pequeña. Recurrió a una palabra dura y como si hubiera enloquecido al oírla, se lanzó contra la silla que ocupaba Nelson. Para protegerse contra este súbito ataque, él levantó rápidamente el brazo y los nudillos de la mano abierta le golpearon de lleno en el ojo. Cubriéndose la cara con la mano, como Noel había hecho 10 minutos antes, Nicole se derrumbó en el suelo entre sollozos. ¿No ha ido ya la cosa demasiado lejos?, exclamó Oscar. Sí, admitió Nelson, me temo que sí. Sal a la terraza, que te dé un poco el aire. Llevó a Nicole al diván y se sentó a su lado, cogiéndole la mano. Ánimo, pequeña, ánimo, repitió varias veces. ¿Te crees que eres Jack Dempsey? No puedes ir por ahí pegándoles a las francesas. Te llevarán a los tribunales. Le ha dicho que la quería, murmuró entrecortadamente, histérica. Ella le dijo que se verían en el sitio de siempre. ¿Es a dónde ha ido Nelson ahora? Está en la galería dando vueltas y sufriendo como un demonio porque te ha dado un golpe sin querer y lamentando haber visto alguna vez a Noel de Launay. Sí, claro. Seguro que has oído mal y de todas formas eso no prueba nada. 20 minutos después, Nelson entró de repente y se arrojó de dos rodillas ante su mujer. El señor Oscar Dine, más convencido que nunca de que siempre daba mucho más de lo que recibía, se apartó con discreción y se dirigió de mala gana hacia la puerta. Y una hora más tarde, Nelson y Nicole, cogidos del brazo, salieron de su villa y fueron dando un paseo hasta el Café de París. Fueron dando un paseo y no en coche, como si intentaran volver a la sencillez que una vez habían poseído, como si estuvieran intentando desenredar algo que se había enmarañado visiblemente. Nicole aceptó las explicaciones de su marido no porque fueran creíbles, sino porque quería apasionadamente creer en ellas. Los dos estaban callados y pesarosos. El café de París era agradable a aquella hora, con el ocaso filtrándose a través de los toldos amarillos y las sombrillas rojas como a través de cristal de colores. Echando una mirada a su alrededor, Nicole descubrió a la joven con la que se había encontrado aquella mañana. Iba con un hombre y Nelson lo reconoció inmediatamente. Eran la joven pareja que habían visto en Argelia hacía casi 3 años. Han cambiado, comentó. Me figuro que nosotros también, pero no tanto. Es como si se hubiesen endurecido y él parece un disoluto. La disipación se nota más en los ojos claros que en los oscuros. La chica es toute de quill y le chic, como dicen por aquí, pero también a ella se le ha endurecido la expresión. Me cae simpática. ¿Quieres que vaya y les pregunte si son la misma pareja? No, eso es lo que hacen los turistas solitarios. Tendrán sus amigos. En ese momento un grupo se reunió con la pareja en su mesa. Nelson, ¿esta noche qué?, preguntó Nicole un poco más tarde. ¿Crees que podemos presentarnos en el yate de los Golding después de lo que ha pasado? No solo podemos, sino que vamos a hacerlo. Si la historia empieza a circular y nosotros no estamos allí, lo único que haremos será darles un bonito y jugoso tema de conversación. Vaya, ¿qué demonios pasa? Había estallado un escándalo en el otro extremo del café. Una mujer chillaba y toda la gente de su mesa se había levantado, agitándose de acá para allá como un solo hombre. Y los clientes de las otras mesas se habían ido, poniendo de pie y acercándose, apelotonándose alrededor. Durante un brevísimo instante, los Kelly vieron la cara de la chica a quien habían estado mirando, muy pálida de repente, desfigurada por la rabia. Destrozada, aterrorizada, Nicole tiró a Nelson de la manga. Vámonos, hoy no aguanto más. Llévame a casa. Se está volviendo todo el mundo loco. Camino de casa, Nelson miró a Nicole y sobresaltado tuvo la certeza de que después de todo no irían a cenar al yate de los Golding. A Nicole había empezado a ponérsele inconfundible e inequívocamente el ojo morado. Un ojo que a las 11 de la noche necesitaría algo más que la ayuda de todos los cosméticos del Principado de Mónaco. Con el ánimo por los suelos, decidió no decirle nada a Nicole hasta llegar a casa. 3.
El catecismo aconseja sabiamente evitar las ocasiones de pecado, y cuando los Kelly llegaron a París un mes más tarde, hicieron una concienzuda lista de los lugares que no visitarían nunca más y de las personas que no querían volver a ver. Los lugares incluían algunos bares famosos, todos los clubes nocturnos, excepto uno o dos que eran decorosísimos, cualquier tipo de club de madrugada y todos los locales que de por sí mismos significan aquel verano diversión, juergas triunfales y desenfrenadas, la principal atracción de la temporada. La gente a la que no querían ver, incluida a las tres cuartas partes de las personas con quienes habían pasado los 2 últimos años. No hacían esto por esnovismo, sino por instinto de conservación, y no sin cierto miedo en sus corazones a estar cortando para siempre sus vínculos con el género humano. Pero el mundo siempre es extraño, y hasta con la gente sea inaccesible, y solo basta eso para que se vuelva valiosa. Descubrieron que había en París personas que solo se interesaban por los que se habían apartado de la mayoría. El primer grupo que habían conocido estaba formado en su mayor parte por americanos y sazonado por algunos europeos. El segundo predominaban los europeos y algunos americanos añadían la pimienta. Este último grupo formaba parte de la alta sociedad y aquí y allá rozaba el milieu más elevado, formado por individuos de alta posición, grandes fortunas, ingenio y talento, muy de vez en cuando y siempre con poder. Sin llegar a intimar con los grandes, los que le hicieron nuevos amigos más conservadores. Y Nelson volvió a pintar. Tiene un estudio y visitó con Nicole los estudios de Brancusi, Leger y Deschamps. Parecía que ahora formaban parte de algo, al menos más que antes, y cuando alguien mencionaba cierta reunión escandalosa, los Kelly recordaban con desprecio sus 2 primeros años en Europa y hablaban de sus antiguos conocidos como de aquella pandilla, gente que te hacía perder el tiempo. Así, aunque seguían manteniendo sus principios, con frecuencia recibían en casa e iban a las casas de sus amigos. Eran jóvenes, guapos, inteligentes. Habían aprendido lo que era conveniente y lo que no lo era, y actuaban en consecuencia. Y además eran generosos por naturaleza y dentro de los límites del sentido común siempre estaban dispuestos a pagar la cuenta. Cuando se salía, generalmente se veía. Esto no significaba mucho para Nicole, a quien horrorizaba perder su aire soñé, perder una pizca de su perfección o un átomo de admiración, pero Nelson, más o menos frustrado, había descubierto que la bebida lo tentaba lo mismo que en aquellas cenas elegantes que en los ambientes más ruidosos. No era un borracho, no hacía nada que llamara la atención, ni estaba embrutecido por el alcohol, pero sin el estímulo de la bebida se sentía incapaz de desenvolverse en sociedad. Y con la idea de que Nelson adquiriera una actitud seria y responsable, Nicole decidió, cuando llevaban un año en París, tener un hijo. Coincidió con su encuentro con el conde Chiqui Solari. El conde era una atractiva reliquia de la corte austríaca, sin patrimonio ni aspiraciones, pero con sólidas relaciones sociales y económicas en Francia. Su hermana se había casado con el marqués de la Clos-Rondel, quien además de pertenecer a la antigua nobleza era un próspero banquero parisino. El conde Chiqui iba de aquí para allá dando sablazos sin el menor pudor, a la manera quizá de Oscar Dane, pero en una esfera social diferente. Sentía predilección por los americanos, escuchaba con ansia patética cada una de sus palabras, como si antes o después hubieran de revelarle su misteriosa fórmula para ganar dinero. Después de un encuentro casual, los Kelly atrajeron su interés. En los meses del embarazo de Nicole estaban constantemente en su casa, incansablemente interesado en todo lo que concerniera al crimen, el argot, la economía y las costumbres de Estados Unidos. Se presentaba a comer o a cenar cuando no tenía otro sitio a donde ir y con tácito agradecimiento convenció a su hermana para que fuera a ver a Nicole, que se sintió inmensamente halagada. Acordaron que cuando Nicole ingresara en el hospital, el conde se quedaría en el apartamento y le haría compañía a Nelson, un acuerdo que Nicole no aprobaba, puesto que Nelson y él habían tomado la costumbre de beber juntos. Pero el día en que lo decidieron, el conde llegó con la novedad de que los Kelly habían sido invitados a una de las famosas fiestas en barco que un cuñado suyo organizaba en el Sena, fiesta que muy oportunamente se celebraría 3 semanas después del nacimiento del niño. Así, cuando Nicole se trasladó al hospital americano, el conde Chiqui se instaló en la casa. Fue un niño. Durante algún tiempo, Nicole olvidó todo lo que sabía sobre la gente, sobre su posición social y su categoría. Llegó a preguntarse si se había convertido en un snob, puesto que todo le parecía insignificante comparado con el nuevo ser que 8 veces al día le acercaba el pecho. 2 semanas después, Nicole y el niño volvieron al piso, pero Chiqui y su ayuda de cámara no se fueron. Se sobreentendía con aquella sutilidad que los Kelly habían empezado a apreciar desde hacía muy poco tiempo, que el conde solo se quedaría hasta la fiesta de su cuñado, pero en el piso no se podía dar un paso y Nicole deseaba que el conde se fuera. Pero esa antigua idea, que si hay que ver a gente, la gente debe ser la mejor, había de cumplirse cuando la invitaran a casa de la marquesa de la Clos Hirondelles.
La víspera del acontecimiento, mientras Nicole descansaba en el diván, Chiqui explicó los planes en los que evidentemente había participado. Todo el que llegue debe beber 2 cócteles al estilo americano antes de subir a bordo. Es el billete de entrada. Pero yo creía que los franceses verdaderamente distinguidos, los de Faubourg Saint-Germain y cosas así, no bebían cócteles. Ya, pero mi familia es muy moderna. Hemos adoptado muchas costumbres americanas. ¿Quién va a la fiesta? Todo el mundo, todo el que sea alguien en París. Grandes apellidos bailaron ante los ojos de Nicole. Al día siguiente no podría resistir la tentación de dejar caer el asunto cuando hablara con su médico, pero se sintió muy ofendida ante la expresión de asombro e incredulidad que apareció en los ojos del conde Chiqui. ¿La he entendido bien?, preguntó el conde. ¿La he oído decir que piensa ir al baile mañana? Sí, claro, dijo titubeando. ¿Por qué no? Mi querida señora, usted no se moverá de la casa durante 2 semanas más y durante otras 2 semanas no irá a bailar ni hará ningún esfuerzo. Eso es absurdo, exclamó Nicole. Ya han pasado 3 semanas. Esther Sherman se fue a América después de solo. No importa, le interrumpió el conde. Cada caso es diferente. Han surgido dificultades que hacen estrictamente necesario que siga mis instrucciones. Pero el plan era que yo fuera solo 2 horas, porque, claro, luego tenía que volver a casa con Sonny. No irá ni siquiera 2 minutos. Nicole sabía por la seriedad con que hablaba que el conde tenía razón, pero con astucia no le mencionó el asunto a Nelson. En vez de eso, le dijo que estaba cansada, que quizá no fuera a la fiesta, y no pudo dormir aquella noche, comparando su desilusión y su miedo para ver cuál era más grande. Cuando se levantó para la primera toma de Sonny, pensó, pero si solo daría 10 pasos del coche a una silla y pasaría media hora sentada. Y en el último instante, el vestido de noche verde pálido de Calet, que reposaba sobre una silla en su dormitorio, la decidió. Iría a la fiesta. En algún momento, mientras arrastraba los pies y esperaba en la pasarela entre los invitados que subían a bordo y eran desafiados a beber, y bebían sus cócteles con la alegría que se esperaba de ellos, Nicole se dio cuenta de que se había equivocado. No había ni siquiera recepción de invitados y después de saludar a los anfitriones, Nelson le buscó una silla encubierta donde inmediatamente Nicole se recuperó de su desfallecimiento. Entonces se alegró de haber ido a la fiesta. Frágiles faroles adornaban el barco y se mezclaban con las luces en tonos pastel de los puentes y las estrellas que se reflejaban en el Sena, como el sueño de un niño que soñara con las 1001 noches. Una multitud de espectadores curiosos se había congregado en las orillas del río. Iban y venían regimientos de champán, un gran desfile de botellas, mientras la música, en lugar de ser estridente y molesta, descendía de la cubierta superior como azúcar glaseado que se derramara sobre un pastel. Nicole descubrió entonces que no eran los únicos americanos que habían sido invitados. Al fondo de la cubierta estaban los Little Miles, a quienes no veían desde hacía años. Otros miembros de aquella pandilla estaban presentes y Nicole sintió una ligera decepción. ¿Y si no se encontraban allí los mejores amigos de los marqueses? Recordaba que su madre en casa tenía un día especial para recibir a ciertos conocidos. Le preguntó a Chiqui, que estaba a su lado señalándole celebridades, pero cuando Nicole se interesó por ciertas personas que asociaba con la alta sociedad, Chiqui contestó vagamente que se habían ido o que llegarían más tarde o que no irían. Le pareció ver en el otro extremo de la sala a la chica que había montado la escena en el Café de París, en Monte Carlo, pero no pudo asegurarse porque el menor movimiento, casi imperceptible, del barco se dio cuenta de que otra vez se estaba mareando. Le pidió a Nelson que la llevara a casa. Tú, por supuesto, puedes volver a la fiesta, no tienes que estar pendiente de mí, me iré derecha a la cama. Nelson la dejó en manos de la enfermera, que la ayudó a subir las escaleras y a desnudarse. Estoy terriblemente cansada, dijo Nicole. ¿Quiere guardar mis perlas? ¿Dónde? ¿En el joyero que hay en el tocador? No lo veo, dijo la enfermera unos segundos después. Entonces estará en un cajón. Buscó minuciosamente en el tocador, revolviéndolo todo, sin resultado. Pues estaba ahí. Nicole intentó levantarse, pero se desplomó de nuevo, exhausta. Vuelve a mirar, por favor. Todas mis joyas estaban ahí. Las de mi madre y las de mi petición de manos, todas. Lo siento, señorita Kelly. En esta habitación no hay nada que se le parezca a lo que me está diciendo. Despierta a la criada. La criada no sabía nada. Luego, después de un persistente y severo interrogatorio, resultó saber algo. El ayuda de cámara del conde Sarolay se había ido con su equipaje media hora después de que Madame saliera de casa, retorciéndose de dolor, un dolor agudo y repentino, acompañada por un médico llamado a toda prisa. A Nicole le pareció que pasaban horas y horas antes de que volviera Nelson. Cuando llegó estaba mortalmente pálido y tenía la mirada extraviada. Fue directamente al dormitorio. ¿Qué te pasa?, dijo furioso. Entonces vio al médico. ¿Hay algún problema? Ay, Nelson, estoy malísima y mi joyero ha desaparecido. Y ha desaparecido la ayuda de cámara de Chiqui. He llamado a la policía. Quizá Chiqui sepa dónde está ese hombre.
Chiqui no volverá a poner un pie en esta casa, respondió Nelson lentamente. ¿Sabes de qué fiesta vengo? ¿Tienes la más mínima idea de qué fiesta se trataba? Rompió a reír como un loco. Era nuestra fiesta, ¿lo entiendes? La dábamos nosotros. No lo sabíamos, pero la dábamos nosotros. Me pareció raro que los marqueses se fueran tan pronto, pero no sospeché nada hasta el final. Los marqueses solo eran unos invitados. Chiqui invitó a todo el mundo. Cuando acabó la fiesta, los camareros y los músicos se me acercaron y empezaron a pedirme que les pagara. Y este condenado Chiqui tuvo la sangre fría de decirme que creía que yo estaba al tanto de todo. Me ha dicho que todo lo que nos prometió fue que sería una especie de fiesta de su cuñado y que su hermana asistiría. Me ha dicho que a lo mejor yo estaba borracho y no entendí bien el francés, como si alguna vez hubiéramos dejado de hablar en inglés con él. No pagues, a mí no se me ocurriría pagar. Eso le he dicho, pero vamos a presentar una demanda. El personal del barco, todos, piden $12,000. De repente, Nicole claudicó. Vete, vete, exclamó. No me importa, he perdido mis joyas y estoy enferma, enferma. 4. Esta es la historia de un viaje al extranjero y el elemento geográfico no debe ser menospreciado. Tras haber visitado el norte de África, Italia, la Riviera, París y algunos lugares de paso, no fue ninguna sorpresa que los Kelly fueran por fin a Suiza. Suiza es un país donde pocas cosas empiezan, pero muchas terminan. Aunque siempre habían elegido por gusto los puertos en los que hacer escala, a Suiza fueron por obligación. Llevaban casados algo más de 4 años cuando llegaron un día de primavera al lago que está en el centro de Europa. Un lugar tranquilo y risueño con bucólicas laderas, un telón pintado con montañas y extensiones de agua de tarjeta postal, aguas que guardaban algo siniestro bajo la superficie, toda la desdicha que se ha arrastrado hasta aquí desde todos los rincones de Europa. Cansancio del que superarse y muerte de la que morir. Hay también colegios y jóvenes que chapotean en las playas soleadas. Aquí están las mazmorras de Bonnivard y la ciudad de Calvino, y los fantasmas de Byron y Shelley todavía navegan de noche por las aguas sombrías. Pero el lago de Ginebra, al que llegaron Nelson y Nicole, era el lago triste de los sanatorios y las casas de reposo. Pues como si mantuviera una profunda simpatía con el destino desgraciado que se había cebado en sus asuntos, la buena salud los había abandonado a los dos al mismo tiempo. Nicole descansaba en la terraza de un hotel, volviendo poco a poco a la vida después de 2 operaciones sucesivas, mientras Nelson luchaba por su vida contra la ictericia en un hospital a 3 kilómetros de distancia. A pesar de que la fuerza de sus 29 años lo había ayudado a recobrar la salud, debía pasar meses en absoluto reposo. Muchas veces se preguntaba por qué, entre todos los que buscaban placeres en Europa, les había caído encima esta desgracia. Ha habido demasiada gente en nuestras vidas, decía Nelson. Nunca hemos sido capaces de resistirnos a la gente. Fuimos tan felices el primer año, aun cuando no conocíamos a nadie. Nicole estaba de acuerdo. Si hubiéramos estado solos, solos de verdad, habríamos organizado la vida a nuestra manera. Lo tenemos que intentar, ¿verdad, Nelson? Pero había días en los que los dos necesitaban compañía desesperadamente, aunque disimularan ante el otro. Días en que miraban a los obreros demacrados, lisiados y destruidos de todas las nacionalidades que llenaban el hotel en busca de alguno que pudiera ser simpático. Era una buena vida para ellos, nueva, cuando volvían de su visita diaria a sus respectivos médicos, la llegada del correo y los periódicos de París, el paseo a las aldeas de la colina y a veces el descenso en funicular a la zona del lago con su cursal, sus playas con césped, sus clubs de tenis y sus turistas en autobuses. Leían libros de las ediciones Tauchnitz y novelas de Edgar Wallace con la cubierta amarilla. A cierta hora del día se preocupaban de que bañaran al niño. 3 noches a la semana una orquesta cansada y paciente tocaba en el salón del hotel después de la cena. Eso era todo. Y a veces llegaba un estruendo desde las colinas cubiertas de viñas que había al otro lado del lago, lo que significaba que los cañones disparaban sobre nubes cargadas de granizo para salvar las viñas de la tormenta que se aproximaba. Y la tormenta llegaba repentinamente, cayendo primero de los cielos y volviendo a caer más tarde en torrentes desde las montañas, arrollando ruidosamente caminos y barreras de piedra. Llegaba con un cielo negro, aterrador, y filamentos de relámpagos y truenos retumbantes que hendían el mundo, mientras nubes deshechas subían ante el viento sobre el hotel. Las montañas del lago desaparecían, el hotel se acurrucaba solitario entre el tumulto, el caos y la oscuridad. Y durante una tormenta así, cuando abrir una simple puerta bastaba para que un huracán de lluvia y viento penetrara en el vestíbulo del hotel, los Kelly, por primera vez desde hacía meses, vieron a alguien conocido. Sentados con otras víctimas que también tenían los nervios de punta, se dieron cuenta de que había dos nuevos huéspedes, un hombre y una mujer a quienes reconocieron como la pareja que desde la primera vez que la habían visto en Argelia se había cruzado en su camino varias veces.
Nelson y Nicole, sin decir una sola palabra, compartieron un mismo pensamiento. Parecía obra del destino que por fin fueran a conocerlos allí, en aquel lugar desolado, y a la espera del momento propicio, vieron cómo otras parejas los miraban con las mismas intenciones. Pero algo contuvo a los Kelly. ¿No habían estado quejándose apenas un momento antes de que había pasado demasiada gente por sus vidas? Más tarde, cuando la tormenta se había apaciguado hasta convertirse en una lluvia silenciosa, Nicole se encontró junto a la chica en la galería cristalada. Simulando leer un libro, examinó de cerca su cara. Enseguida vio que era una cara perspicaz, probablemente astuta. Los ojos, muy inteligentes pero sin paz, recorrían a las personas con una única y rápida mirada, como si quisieran calcular su valor. Es terriblemente egoísta, pensó Nicole, no sin disgusto. Por lo demás, tenía pálidas las mejillas y ligeras bolsas, fruto de la mala salud bajo los ojos. Estos detalles se combinaban con cierta blandura en los brazos y las piernas para dar una sensación de insalubridad. Usaba ropa cara, pero vestía con descuido, como si no considerara importantes a los demás clientes del hotel. En conjunto, Nicole decidió que no le gustaba. Se alegraba de no haberle dirigido la palabra, pero se sorprendía de no haber notado estas cosas las otras veces que la chica se cruzó en su camino. Durante la cena comentó sus impresiones con Nelson, que estuvo de acuerdo con ella. He coincidido con el marido en el bar y he visto que los dos solo tomábamos agua mineral, así que iba a decirle algo. Pero me he fijado en su cara en el espejo y me he arrepentido. Su cara expresa tanta debilidad y egoísmo, tanta falta de moderación que da casi vergüenza. El tipo de cara que necesita media docena de copas para abrir los ojos y poner las comisuras de los labios en posición normal. Después de la cena dejó de llover y afuera hacía una noche agradable. Con ganas de tomar el aire, los Kelly pasearon por el jardín en sombras y se cruzaron con el hombre y la mujer de quienes habían estado hablando, que tomaron otro camino en cuanto los vieron. Me parece que tienen tan pocas ganas de conocernos como nosotros a ellos, se echó a reír Nicole. Se entretuvieron entre los rosales silvestres y los lechos de flores sin nombre, húmedas y fragantes, bajo el sol al final de 300 metros de terraza hasta el lago, extendidas como un collar de luces estaban Montreux y Vevey, y más allá, en una pendiente sombría, Lausanne. Un borroso centello en la otra orilla del lago eran Evian y Francia. De algún sitio llegaba, probablemente del Cursal, el sonido de una contundente música de baile, americana, sospechaban, aunque ahora oían las melodías americanas con meses de retraso, ecos distantes de algo que sucedía muy lejos. Sobre el Den du Midi, sobre una banda de nubes negras que eran la retaguardia de la tormenta, la luna se impuso y el lago resplandeció. La música y las luces lejanas traían algo parecido a la esperanza, a la distancia encantada desde la que los niños ven las cosas. Nelson y Nicole, en sus corazones separados, volvieron la vista a un tiempo en el que la vida era así. Nicole se cogió del brazo de su marido y se pegó a él. «Podemos recuperar todo eso», murmuró. «¿Podemos intentarlo, Nelson?» Cayó cuando dos figuras oscuras se acercaron en las sombras y se detuvieron a mirar el lago. Nelson rodeó a Nicole con el brazo y la trajo más hacia sí. «Lo único que pasa es que somos incapaces de ver dónde está el problema», dijo Nicole, «porque hemos perdido la paz, el amor y la salud una cosa tras otra. Si lo supiéramos, si pudiera alguien decírnoslo, yo creo que podríamos intentarlo. Yo lo intentaría con todas mis fuerzas». Las últimas nubes se deslizaban sobre los Alpes berneses. Súbitamente, con la intensidad del fin, relámpagos blancos fulguraron hacia el oeste. Nelson y Nicole se volvieron y a la vez también se volvió la otra pareja, mientras por un instante la noche era tan luminosa como el día. Luego hubo oscuridad y un último y nuevo profundo trueno, y Nicole lanzó un grito de terror. Se abrazó a Nelson, incluso en la oscuridad había visto que estaba tan pálido y tenso como ella. «¿Has visto?», exclamó, y apenas le salían las palabras. «¿Los has visto?» «Sí, esa pareja somos nosotros. Somos nosotros. ¿No los has visto?» Temblando, siguieron abrazados. Las nubes se fundieron con el oscuro macizo de montañas. Cuando un instante después miraron a su alrededor, Nelson y Nicole vieron que estaban solos bajo la tranquila luz de la luna.